Como todos los viernes, recibimos con mucho gusto a la maestra Rosario Robles. Este tema identifica perfectamente la participación de nuestra querida maestra. Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Oscar, muy buenas tardes, noches ya. Tardes, noches, ya noches, desde las 7 son noches, dice la tradición, y desde hace 4 minutos, pues ya sería noche. Ya estamos. 19 horas con 4 minutos. Hoy eliges un tema complicado, la violencia. Porque pues me parece que es el principal problema de nuestro país. La economía, pues a final de cuentas se puede tener un trabajo, pero nada te garantiza que en el camino a tu casa no te asalten y pierdas tus ingresos. Y entonces, pues aunque tengas trabajo, no tienes dinero. La salud, pues si no tienes vida, no tienes salud, y nada te garantiza que en un asalto, en una balacera, en un fuego cruzado, una bala perdida, te quite la vida y por consiguiente la salud. Y la corrupción, pues también va de la mano precisamente con esta violencia, porque no podemos entender la impunidad de los delincuentes pues, sin la corrupción. Violencia. ¿Qué lectura le das a la violencia en nuestro país, Rosario? Primero, señalar, Oscar, que me parece que estamos en un año muy delicado. ¿Y en qué condiciones vamos a ir a votar si prevalece este clima de violencia en México? Ayer lo decía Luis Carlos Ugalde, entre los temas de riesgo, la violencia. La violencia. Pongo una comparación. Estamos todos en medio de toda esta situación de Ecuador. Tú sabes que en los 10 primeros días del año hemos tenido 650 homicidios en México, es decir, hemos tenido 65 veces más muertes que en Ecuador, que está en guerra interna. Nada más para que nos demos una ligera idea de que hay más violencia en México, que hay una impunidad absoluta del crimen organizado y de la delincuencia organizada, y que en este clima el presidente de la República, en lugar de estar haciendo campaña por su candidata o por el candidato de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, debiera estar enfrentando este problema tan grave porque nos tiene que garantizar la seguridad a los mexicanos y a las mexicanas. El presidente se negó a reconocer y señaló a los medios de comunicación y a sus dueños, y así sin querer se hizo de repente como reportero de esta casa, de Radio Fórmula, ¿no? Tomó el micrófono y ya decía uno, ya está entrevistando. El presidente minimizó y culpó a los medios diciendo que estaban haciendo una laraca de todo esto. Magnificando los hechos que habían sucedido el fin de semana en Guerrero. Y hoy amanece Guerrero 2 días paralizado el transporte público por las amenazas del crimen organizado. Y vivimos un momento en donde Guerrero tuvo más asesinatos en un día que cualquier otro estado de la República, pero también tuvimos todo el tema de Guanajuato, del Estado de México, de Michoacán. En Michoacán, además, me parece muy relevante el tema del homicidio de la activista trans, Miriam, porque el presidente acababa de decir, y las palabras cuentan, y más si vienen del presidente de la República, este asunto me saludó un hombre vestido de mujer, que después se disculpó, pero en realidad es lo que piensa. Y entonces todo este clima de violencia pues también se combina con los crímenes de odio, con la transfobia, con todas estas circunstancias que se alientan en un contexto violento. Hay cada 15 minutos un asesinato en México. Entonces, esta ola de violencia nos genera miedo, porque vemos narcobloqueos, porque vemos estos homicidios, porque estamos viendo que asesinan a candidatos o a presuntos candidatos de la oposición. Yo me pregunto, ¿por qué nada más a candidatos opositores? ¿Por qué no han asesinado? Y no quiero que los asesinen, desde luego, pero ¿por qué nada más a los de la oposición? De tanto la alianza que apoya a Xochitl Gálvez como de Movimiento Ciudadano. Me parece algo terrible que debemos de cuestionarnos. Entonces, Oscar, quiero concluir diciendo esto. Si el gobierno no nos cuida, nosotros, como lo decía la vez pasada, tenemos que cuidar a México y cuidarnos a nosotros. Si el gobierno no toma el toro por los cuernos, nosotros tenemos que garantizar que haya un clima de paz y exigirle al gobierno, como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas, que nos dé esa garantía de seguridad. Porque en ese contexto, pues la gente no va a ir a votar. Y esto va a favorecer solamente a una candidata, no precisamente a la oposición. Y entonces el piso no está parejo.
En un clima de violencia la República está en riesgo, porque ¿cuál es uno de los valores fundamentales de la República? La libertad. Y no se es libre si no puedes transitar. Está en nuestra Constitución garantizado el derecho al libre tránsito. ¿Cuál libre tránsito? Tú lo dices ahorita, si me voy a un hospital, me pueden asesinar en el camino, si me voy a mi trabajo, me pueden asaltar en el camino, a secuestrar en el camino. No hay libertad. La libertad de transitar con paz y con tranquilidad no está garantizada hoy en México. No puedes viajar por una carretera, en fin, todo esto creo que tiene que cambiar y tiene que ser una exigencia de la sociedad para que podamos tener unas elecciones en un clima de respeto, de disertación de ideas y con una amplia participación ciudadana. Está en juego México. El principal reto del presidente en estos meses que le quedan debería ser la seguridad, y de quien llegue en su lugar también debería ser su prioridad indiscutible. Obviamente, ¿no? Quien vaya a estar al frente del país va a ser un tema una papa caliente que va a agarrar, pero en principio lo que tenemos que garantizar es que la gente pueda ir a votar en esos estados y en esos lugares en donde hoy controla el crimen organizado, y que además no financie campañas ni tenga candidatos. Rosario Robles, muchas gracias. Al contrario, Oscar, muchísimas gracias. Por cierto,